estimados estudiantes, vamos a hacer un rápido repaso de todo el curso para que lo tengan presente para su examen final. Entonces recordemos que nuestro primer tema fue en torno a la tradición y la modernidad. Mencionábamos, por ejemplo, que Silvia, y cuando hablamos de esto, estamos hablando un poco desde el siglo XVIII hasta 1821-24, en el cual conseguimos nuestra independencia. En este tiempo, recordemos que dijimos que la sociedad virreinal, en principio, se va a organizar primero sobre la base de una monarquía. Entonces, aquí hay un rey. Y recordemos que el poder del rey está fundamentado en el poder divino, ¿no? ¿Cómo justifica su poder? Pues diciendo que Dios lo ha elegido. Por otro lado, tenemos el hecho de que esta sociedad va a ser bastante jerarquizada. Recuerden que en realidad todavía hay grandes jerarquías sociales, solo que la forma en cómo organizamos esas jerarquías, esas diferencias, va a cambiar según el tiempo. Y en este momento, en esta época, pues en realidad esas diferencias sociales estaban regidas por los estamentos. Entonces recordemos que los estamentos en general eran, digamos, grupos que por ley tenían diferentes estatus. Entonces aquí hablamos de, ¿no? Dijimos indígenas, de los españoles y de los negros esclavos. Entonces, no es que lo racial haya definido estos estamentos, sino más bien que cada grupo más bien va a tener sus propias leyes. No va a haber un conjunto de leyes que en la actualidad, por ejemplo, nos rigen las constituciones, las leyes son, se supone que todos los peruanos estamos regidos bajo las mismas leyes, por eso que podemos exigir a nuestros gobernantes que vayan a prisión, ¿no? Entonces en ese sentido no, pero recuerden que hay nobleza, ¿no? Y recuerden que la nobleza es la élite de este tiempo, la nobleza que tiene títulos nobiliarios, entonces que se considera que de alguna forma también Dios los ha amparado con su favor. Entonces digamos, en líneas generales es estos grandes rasgos con respecto a la sociedad virreinal, pero luego vemos que también en realidad hay unas continuidades. Ya después de la independencia, entre ellas dijimos que se sigue cobrando el tributo indígena, ¿no? Comentábamos que este tributo en realidad era para que los indígenas reconociesen la autoridad del rey. Entonces, y además ellos se consideraban a sí mismos como súbditos o vasallos del rey, ¿no? Entonces, recuerden que es otra cosa aquí, la cuestión de los vasallos, ¿no? Vasallos ante el rey. Entonces, el tributo indígena se supone que era pues un pago en la época virreinal, pero continúa durante el tiempo republicano, sobre todo recordemos que varios momentos del siglo XIX, porque el Estado no tiene dinero. Y al no tener dinero, entonces lo que va a hacer es cobrar solo a este grupo, y también dijimos que en ocasiones algunos mestizos, pero no mestizos de indios con españoles, sino de estas mezclas de los estamentos, ¿no? Ese mestizaje, va a empezar, los quienes se llamaban castas también van a pagar este tributo indígena que se va a llamar contribución personal. Pero no también solamente en cuestión monetaria, sino también con su trabajo, entonces lo que llamaban servicios, ¿no? Servicios a la República. Entonces, esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque se supone que, digamos, cuando se alcanza la independencia, habría pues que una cuestión de buscar, por un lado, la libertad, y por otro lado, la igualdad. Entonces, sin embargo, estos ideales en realidad no van a ser
digamos, cumplidos después de la época republicana. ¿Por qué? Porque la libertad recién, por ejemplo, todavía hay esclavos y entonces estos esclavos todavía van a ser recién liberados con Castilla, pero antes no. Y la igualdad, pues hemos visto que hasta la actualidad todavía podríamos cuestionar el hecho de la igualdad social. Entonces, más bien, el problema de la desigualdad social estuvo presente hasta el siglo XX y hasta el XXI en realidad, ¿no? Entonces, estas promesas que nos habían, digamos, dado para conseguir la independencia, finalmente no se logra o se van logrando poco a poco en torno a la cuestión de la libertad. Porque otro punto de la libertad es el hecho de la servidumbre. Recordemos que dijimos que esclavos es diferente a siervos, ¿no? Los esclavos, digamos, son propiedades de alguien y generalmente pues eran la gente afroperuana. Entonces son propiedades porque en un contrato, en un documento específico dice eso. En cambio los siervos más bien son relaciones también muy jerárquicas, pero finalmente no hay un papel, ¿no?, en el cual me dice que yo soy la propiedad de eso, sino más bien yo de manera, digamos, de manera oral o por costumbre me sujeto a alguien, ¿no? Y en nuestro caso lo que vimos después era a partir de los hacendados. Bueno, entonces, por un lado tenemos estas continuidades con el tributo indígena y otro punto también de continuidad es la religión católica. Aunque vimos también que en realidad esto va cambiando porque la religión católica era bastante importante en la época virreinal, sin embargo, durante la época republicana, poco a poco va perdiendo ciertos privilegios, ¿no? Dijimos los fueros, ¿no? El hecho de que antes, digamos, si alguien entraba a una iglesia y se amparaba bajo el párroco o el fraile, ¿no?, el provincial de una orden religiosa, entonces podía, digamos, librarse de la muerte o de ser capturado por la policía o la fuerza del orden. Ya más bien eso va a cambiar. Otro punto importante es que el Estado les quita propiedades a la iglesia para poder venderlas o aprovecharlas a su propio beneficio. Otro punto importante es que, sobre todo a partir del siglo XX, va a haber, digamos, una libertad de culto. Ya no solamente la Iglesia Católica va a ser permitida como religión, porque recordemos que durante mucho tiempo, el siglo XIX, más bien la Constitución peruana decía que el Perú era un país católico, romano y apostólico. Bueno, entonces esto en general con respecto a la modernidad y a la tradición. Luego dijimos pues que ya, ¿no?, recordemos que en 1824 hablamos que hasta más o menos 1850, y acá hay otro punto importante, 1840, dijimos que en este tiempo del 40, sobre todo en realidad hasta 1800, vamos a poner aquí todavía, 1872, vamos a darnos con el primer militarismo. Entonces, ¿por qué? Porque durante este tiempo, de 1800, si quieren 25, 26, hasta 72, va a haber una sucesiva, sucesivos gobiernos de presidentes militares. Además dijimos que hasta más o menos aquí, en realidad hubo una permanente inestabilidad política. Es decir, de manera constante se daban golpes de Estado y aquí surgen los famosos caudillos. Y comentamos que los caudillos necesitaban tres elementos clave. Por un lado, carisma personal para conquistar un respaldo popular mínimo. Recuerden que aquí la votación todavía no es posible, por lo menos a las grandes masas de los peruanos. Por otro lado, una red de aliados, ¿no?, que les permiten llegar y mantenerse el poder, porque decíamos que a veces duraban hasta meses, semanas, meses o años. Lo ideal era que tenían que durar 6 años, pero casi máximo 4 años es que duraban, con mucha suerte, ¿no? Por otro lado, tenemos que el hecho de que los caudillos necesariamente tenían que tener, disculpen la redundancia, un ejército terso.
Entonces estos caudillos que dijimos que en grandes líneas van a mantenerse hasta el siglo incluso XX, ¿no? Dijimos que por ejemplo Fujimori sería un caudillo, son personajes importantes. De aquí también surge esta idea de Aymar Guzmán como el caudillo del Sendero Luminoso, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí rápidamente y nos volvemos a pasar aquí. ¿Qué pasa? Que de 1840 a 72 también ocurre otra época importante que es digamos, el boom del guano. Entonces, en este tiempo, ya su nombre lo dice, va a haber un gran crecimiento económico en nuestro país, en el cual pues el guano será el protagonista de nuestros ingresos económicos. A tal punto, ¿no?, que decíamos que nos convertíamos en una Suiza sudamericana porque tenemos muchísimo dinero. Pero así como hay un gran incremento económico, también hay grandes gastos. Entre ellos, sobre todo, la infraestructura. Es decir, ferrocarriles, puentes, caminos. Por otro lado, se paga la deuda interna. Los que habían prestado dinero, porque el Estado no tenía dinero, entonces, que habían prestado dinero, pero aquí, en Perú, ¿no? Y otro punto importante fue la compra de la libertad de los esclavos, ¿no? Entonces dijimos que en este tiempo, sobre todo Ramón Castillo está por este tiempo, va a haber una mayor estabilidad política porque ya no hay un constante golpe de Estado, sino más bien se va a mantener porque tenemos ingresos económicos. Y aquí donde surge este grupo llamado la burguesía, ¿no? La burguesía va a ser este grupo de empresarios peruanos que se van a beneficiar grandemente de los ingresos del guano. Entonces, estos ingresos del guano van a enriquecer a esta burguesía que va a tratar de todas las formas posibles, digamos, apoyarse de estos grandes ingresos. Esta burguesía, sin embargo, tiene la misión, según Castilla y Echenique, de dar luego una inversión en el país para industrializar. Sin embargo, no llega a cometer ese punto, más bien se enriquece, pero digamos lo que gana lo va a invertir fuera del país, incluso sus hijos van a ser educados y van a tener pues un gran estilo de vida, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. Y finalmente también nos dimos cuenta que este boom del guano nos hace ingresar a todos a la famosa economía mercantil, ¿no? Esta economía mercantil que va a fundarse sobre todo en esta economía con otros países en el sistema mundial, ¿no? Entonces vamos a relacionarnos con las grandes potencias, porque aquí vendemos guano a Europa y aparte de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí va a haber toda una dinámica, digamos, más fluida con respecto a la economía mercantil. Sin embargo, aunque esta burguesía y los funcionarios y obviamente el gobierno se beneficia de esta economía del guano, no lo hace la gran mayoría de la población del país. ¿Y quiénes son esta gran mayoría? Pues justamente los campesinos, los afrodescendientes, y luego además vienen, porque como ya se les dio libertad a los esclavos, el ingreso de chinos judíos, ¿no? Entonces estos chinos judíos van a reemplazar esa fuerza de mano. ¿Por qué? Porque con lo que el gobierno les da a los hacendados para comprar la libertad de los esclavos, ellos lo invierten para comprar justamente de alguna forma un pase a estos chinos culés, que también se supone que no son esclavos, son siervos, aunque tenían un contrato, no de propiedad, pero sí un contrato en los que ellos firmaban diciendo que iban a trabajar por tantos años, ¿no? Entonces, estos chinos, pues, culíes, hemos visto que forman parte de esta explotación laboral que en la actualidad, digamos, funciona en una economía macro, una economía mercantilizada. Ok, entonces ahí tenemos, pues,
el boom del guano que termina en el 72 con grandes pérdidas, hay toda una cuestión, tenemos un monopolio con la Casa Grace y finalmente pues, disculpen, la Casa Dreyfus y finalmente pues nos vamos en quiebra. Queremos buscar otro recurso natural que sea tan productivo como el guano, creemos que es el salitre, pero mala suerte, ¿no? 1881 al 1879 al 81, la Guerra del Pacífico. Y es ahí donde justamente nuestros yacimientos de salitre pues nos son quitados por Chile. Luego viene pues un segundo militarismo, en los cuales, digamos, los héroes relacionados con la Guerra del Pacífico van a ganar importancia, pero también otro tipo de caudillos políticos. Y finalmente, en 1895 hasta 1919 dura lo que se ha llamado la República Aristotélica. Entonces, aquí hay que entender puntos importantes. Por un lado, hablábamos de una burguesía, ¿no?, que había aparecido con el boom del guano, pero esta burguesía luego se va a ganar poder político, y al ganar poder político se va a convertir en la oligarquía. Y finalmente la oligarquía será pues nuestro primer grupo dirigente en nuestro país durante la época republicana. Entonces la oligarquía, vuelvo a decir, es una derivación de la burguesía con mayor poder político, va a ser el principal grupo social, más dominante, y aquí dijimos que en la República Aristocrática, pues es una familia, es decir, el país va a ser conducido por un grupo pequeño de familias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son las familias que tienen más dinero, más poder económico, más poder político, más poder social, y por tanto van a hacerse acreedores según su criterio de poder gobernar nuestro país. Entonces, durante de 1895 a 1919, la República Aristocrática tiene, digamos, características particulares. Por un lado, el partido principal, ¿no?, que va a guiar la oligarquía va a ser el civilismo. Dicho esto, recordemos que en 1872 tenemos nuestro primer presidente civil. ¿Quién es? Manuel Pardo. No equivocarse con Prado, que eso es después, Manuel Pardo, ¿no? Entonces, ¿quién va a fundar este partido que luego va a continuar llamándose civilismo, sobre todo después de la Guerra del Pacífico? Entonces, el civilismo va a ser este partido hegemónico, va a haber otros más, pero digamos, este es el principal, ¿no? Y la oligarquía va a tener en realidad ciertas características también, ¿no? Digamos, va a tener cierta mentalidad. Entonces, hemos dicho que la oligarquía son pocas familias que gobiernan al país. Por otro lado, cuando hablamos mentalidad, estábamos hablando, por ejemplo, uno de, digamos, gastos excesivos, ¿no? Porque están, digamos, acostumbrados a cierto nivel de vida, y eso significa grandes gastos por el lujo en el cual ellos pues estaban acostumbrados. Por otro lado, tienen una mentalidad bastante católica, son muy asiduos de ir a las misas, son muy también obedientes con las ceremonias, es importante ser padrinos o ser, digamos, protagonistas en todas estas rituales, o sea, por eso que también dan dinero como beneficio para la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar que dijimos que tenían una doble moral, ¿no? Porque por un lado tenían la esposa y solamente casi llegaban los domingos a casa para ir a misa y cumplir con el hecho de presentarse en sociedad, ¿no? Por otro lado, también teníamos una mentalidad en la cual, digamos, hay una jerarquía muy grande. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que gran parte, ¿no?, de sus
de sus ingresos económicos son las exportaciones. Y para las exportaciones, sobre todo de agricultura, lo que significa haciendas. Es decir, haciendas además de monocultivos. Y aquí podríamos, por ejemplo, hablar de cuáles son los principales productos del momento, ¿no? Azúcar, algodón. Pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, se va a producir lana, ¿no? Y algunos productos, ¿no? También hablamos del caucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esto nos hace ver que hay una estructura importante que es la hacienda. Y en la hacienda justamente se reproduce lo que habíamos visto antes, esta relación entre, ¿no? Digamos, hacendados y campesinos. Estos campesinos van a funcionar en una suerte de siervos, y estos siervos van a ser obviamente indígenas, pero también ya hay chinos y también hay afrodescendientes. Esta relación jerárquica va a motivar el hecho de una visión en el cual el hacendado considera que el campesino está a su merced, es decir, que existe para trabajar y servirle. Entonces, en ese sentido, lo que va a promover es esta visión de él considerarse como un señor feudal, como un señor natural de esta gran cantidad de campesinos que trabajan para él, y así no solamente considera que son parte de su propiedad, sino también los trata de alguna forma como su propiedad, ¿no? Entonces, incluso para las mujeres a las cuales violaban, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea bastante jerárquica, ¿no? De yo hacendado criollo frente a un mar de campesinos, digamos, indígenas, afro, mestizos, chinos, se va a reproducir luego en las sociedades urbanas. ¿De qué forma? Cuando se empieza a tener esta idea del servicio doméstico, ¿no? Es decir, las señoras mandan a sus amigas, a sus conocidos a la parte andina para traer a su cholito o cholita con el fin de que trabaje dentro de su casa. Estas señoras y estos señores no los consideran iguales, sino más bien ellos consideran que les están dando casa y comida, y eso ya es suficiente. Esta idea se llama paternalismo. Entonces es un paternalismo en el cual ellos consideran que están haciendo favores a los campesinos, a los cholitos, a los sirvientes, para que gocen de su propia beneficio y así ayudarles en general, ¿no? Digamos, eso en grandes rasgos. Entonces recordemos que esta jerarquía muy importante en torno a la República Aristocrática, a partir de aquí va a empezar a ser rota, nada más ni nada menos que por diversos actores, sobre todo, vamos a ver ahorita, sectores medios y luego los obreros. Bueno, hasta aquí nuestro primer bloque.